Buenas noches, apreciados alumnos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Entonces, que están presentes. Vamos a empezar con un nuevo tema. El título es Complicaciones hematológicas y embarazo. Inicialmente vamos a ver los cambios hemodinámicos durante el embarazo. Muy bien. Entonces, complicaciones hematológicas y embarazo. Recuerden, por favor, que esta es una clase de obstetricia. No es una clase de medicina interna, mucho menos hematología, y tampoco es una clase de ginecología. Continuamos con obstetricia. Cambios hematológicos durante el embarazo. El embarazo implica una serie de cambios en el organismo materno. Entre estos cambios también están los cambios hematológicos. Por ejemplo, el volumen plasmático aumenta de un 30 a 50%. Este aumento empieza las primeras semanas de gestación hasta las 34 semanas y luego se estabiliza el incremento del volumen plasmático. Repito, el volumen plasmático aumenta de un 30 a 50%. Luego, la masa eritrocitaria también incrementa, pero el incremento es solo de un 20 a 30%. Por este motivo, se produce una anemia por dilución. En algunos textos van a encontrar, entre comillas, anemia fisiológica del embarazo por hemodilución. Por otra parte, también implica una serie de cambios en los glóbulos blancos. Durante el embarazo es frecuente encontrar 9.000 a 15.000 glóbulos blancos. El incremento se debe básicamente al aumento de los neutrófilos segmentados. Por tanto, en el embarazo y en general en las mujeres, los neutrófilos están incrementados comparando, por ejemplo, con los valores de los hombres. Pero el embarazo implica un incremento mucho más notorio. Durante
el parto y en el puerperio inmediato, pueden encontrarse valores entre 10.000 hasta 25.000 leucocitos por milímetro cúbico. Entonces, por favor, no se extrañen. Si una gestante en trabajo de parto tiene 18.000, 19.000 leucocitos o en el puerperio inmediato, son valores considerados como normales en estos periodos. Por otra parte, los trombocitos o plaquetas que se originan a partir de los megacariocitos prácticamente no varía su número. Puede existir una trombocitopenia leve, pero nunca menor a 150.000 plaquetas por milímetro cúbico. Por tanto, es completamente asintomático. Esto significa que no existe presencia de púrpuras, petequias, equimosis. Ustedes saben que cuando las púrpuras son muy pequeñas, como la cabeza del alfiler, reciben el nombre de petequias. Y cuando las púrpuras son iguales o mayores a 2 o 3 centímetros, reciben el nombre de equimosis. Petequias cuando son muy pequeños y equimosis ya macroscópicamente grandes. Por otra parte, el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad relativa. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno incrementa un 50%. Pero el tiempo de sangría, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina se mantienen dentro de rangos normales. Anemia en el embarazo. Anemia es una palabra de origen griega, del griego an, que significa sin, hemia, sin sangre. O sea, la disminución de la sangre. La anemia es la complicación médica más frecuente durante el embarazo. Repito, es la complicación médica más frecuente durante el embarazo. Un gran porcentaje de las gestantes presentan anemia. Otra complicación médica frecuente en el embarazo es la infección del tracto urinario. Se dice que en una gestante existe anemia de acuerdo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, cuando la hemoglobina es menor de 11 gramos por decilitro y el hematocrito es menor al 33%. Como ustedes podrán ver, para una mujer no embarazada, pues los valores son mayores. Y estos valores de 11 gramos y 33%, pues reflejan la hemodilución que se produce durante el embarazo. Los Centros de Control de Enfermedades
en Estados Unidos definen la anemia cuando en el segundo trimestre del embarazo la hemoglobina es menor de 10.5 y el hematocrito es menor de 32%. En cambio, para el primer y tercer trimestre coincide con la OMS, o sea, hemoglobina menor de 11 gramos y hematocrito menor de 33%. Indudablemente, una hemoglobina menor de 7 gramos en una gestante implica un alto riesgo, tanto materno como fetal. Puede ocasionar un parto pretérmino, puede ocasionar un óbito fetal y complicaciones maternas. Más aún, una embarazada con cardiopatía y anemia implica un alto riesgo de morbimortalidad. En general, existen las anemias ferropénicas y las anemias megaloblásticas. Durante el embarazo, prácticamente el 90% de las anemias se debe a la anemia ferropénica, o sea, por falta o déficit de hierro. Repito, la anemia ferropénica es la más frecuente y los valores para ser considerado como anemia, repito, vamos a tomar en cuenta la definición de la OMS, hemoglobina menor a 11 gramos y hematocrito menor a 33%. Manifestaciones clínicas. Solo cuando la hemoglobina es menor a 8 gramos por decilitro, podemos observar palidez, anorexia, debilidad, fatigabilidad. No se olviden que una gestante en condiciones normales también puede presentar anorexia, debilidad, fatigabilidad. Por tanto, estos síntomas y signos no son tan específicos. El diagnóstico de anemia en una embarazada se hace por clínica, donde se requiere una buena anamnesis, una buena catamnesis. Catamnesis significa padecimiento actual y un examen físico adecuado. Con esto podemos sospechar de un cuadro anémico. Pero el diagnóstico se confirma por laboratorio. El primer signo de anemia ferropénica es la disminución de la concentración de ferritina sérica. Además, es la prueba más sensible y la prueba más específica. Concentración de ferritina sérica. Luego disminuye
el hierro sérico menor a 60 microgramos por decilitro. Luego disminuye el hematocrito. Hay un descenso del hematocrito. Luego aumenta la capacidad de fijación total del hierro. Por favor, presten atención. En la anemia, sobre todo en las mujeres embarazadas, aumenta la capacidad de fijación total de hierro. Este es un dato muy importante. También disminuye el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular medio, los glóbulos rojos son menores a 3.500.000 por milímetro cúbico. Entonces, existe un descenso de estos valores. En la muestra periférica de sangre, vamos a observar que la anemia ferropénica su característica es ser hipocrómica y microcítica. Es una anemia hipocrómica y microcítica. Aunque tampoco es específico de las anemias ferropénicas, porque podemos observar hipocromía y microcitosis en las inflamaciones crónicas, en la intoxicación por metales pesados, en los tumores malignos, en la anemia talasémica, en la hemoglobinopatía C. De todas maneras, dijimos que lo más frecuente es la anemia ferropénica. Entonces, hasta no demostrar lo contrario, una gestante con valores disminuidos de hemoglobina y hematocrito, más una muestra periférica hipocrómica y con microcitosis, pues hasta no demostrar lo contrario, se trata de una anemia ferropénica. Hierro en el organismo. En condiciones normales existe un total de 4 gramos de hierro en el organismo. De este total de 4 gramos, 3/4 partes, o sea, 3 gramos, se encuentra en la hemoglobina. El resto se encuentra en la mioglobina, en los citocromos, en la hemosiderina, en la transferrina y como unos 400 miligramos, o sea, el 10%, en la médula ósea. Ustedes saben que son los citocromos, saben ya lo que es la transferrina, la hemosiderina. Aporte de hierro en una dieta normal. Una persona que tiene una dieta normal, completa, que consume de todo, carbohidratos, por ejemplo, como la papa, arroz,
proteínas, grasas, lógicamente carne, leche, huevo, una dieta normal. Esta dieta normal va a aportar de 1.2 a 2.5 miligramos de hierro elemental por día. El requerimiento diario de una mujer no gestante, de una mujer no embarazada, es de 1.5 miligramos de hierro elemental día, y la pérdida también es de 1.5 miligramos de hierro elemental día. Por tanto, una dieta normal da un aporte suficiente para mantener un equilibrio en la concentración de hierro. Pero, la embarazada durante toda la gestación requiere un aporte extra de 1000 miligramos de hierro elemental. 1000 miligramos. Si esto dividimos en los 280 días del embarazo, se requiere un promedio de 3.6 miligramos de hierro elemental día. Por tanto, si se fijan, una dieta normal no puede aportar el hierro que se necesita durante el embarazo. En general, prácticamente es el único caso que requiere un suplemento. Porque, repito, la dieta normal no aporta lo suficiente, lo necesario. Requerimiento de hierro en el embarazo y su distribución. Habíamos mencionado que el requerimiento es de 1000 miligramos durante el embarazo. De estos 1000 miligramos, 500 van a ir a los glóbulos rojos maternos. 250 a 300 miligramos va a ir al feto para el crecimiento y la maduración fetal. 50 a 100 miligramos van a ir hacia la placenta y el resto es para reponer las pérdidas sanguíneas que se producen durante el parto o una cesárea. Vuelvo a repetir, en condiciones normales existe una anemia por hemodilución. El incremento marcado del volumen plasmático es necesario para garantizar una adecuada perfusión útero-placentaria. Esto va a beneficiar al feto. Además, este aumento de volumen plasmático va a equilibrar la pérdida sanguínea que se produce durante el parto o una cesárea. Por ejemplo, en una cesárea se pierde normalmente 1000 centímetros cúbicos de sangre, 1 litro. Aún suponiendo que se perdiera hasta 2 litros, lógicamente es algo especial, pero con esa pérdida todavía en una cesárea, la paciente no
da manifestaciones o no desencadena un shock hipovolémico. En cambio, si tuviéramos una pérdida de 2 litros, por ejemplo, en una histerectomía ginecológica, esta pérdida de 2 litros casi con certeza que va a ocasionar un shock hipovolémico. Por otra parte, existe una relación directa entre el volumen plasmático y el peso fetal. A mayor volumen plasmático, mayor peso fetal. Por tanto, en el embarazo normal existe siempre hemodilución. La única excepción a esto, y más bien se produce una hemoconcentración, es la preeclampsia. Después, en el embarazo normal o en el embarazo con complicaciones, siempre existe hemodilución. Causas de déficit de hierro. Entre las causas pueden estar la disminución en la ingesta o incremento en la velocidad de pérdida de hierro. Entre las causas crónicas están la vía genital. ¿Qué implica esto? Una menstruación normal, lógicamente estamos hablando de las mujeres, en una menstruación normal, independientemente de que dure 3 u 8 días, se pierde desde 20 a máximo 80 ml de sangre. Si una mujer pierde más de 80 ml de sangre, ¿sí? Adelante, por favor. ¿Cuántos ml dijo que se perdía? Perdón, no le escuché. Una mujer normal pierde entre 20 hasta 80 ml de sangre en una menstruación, independientemente de que dure 3 días o pueda durar hasta 8 días el sangrado menstrual. Entonces, la mujer que pierde más de 80 ml de sangre, que se denomina hipermenorrea o menorragia, necesariamente va a desarrollar una anemia ferropénica, obligatoriamente, porque está perdiendo más de 30 miligramos de hierro elemental. Recuerden que decíamos que el aporte diario era más o menos de 1.5 miligramos por día. Entonces, una menstruación sí realmente significa una pérdida importante de hierro para la mujer. Y mucho más si el sangrado menstrual es abundante. Otras de las causas son el aparato digestivo. Otra causa son las parasitosis como las uncinariasis. Entonces, estas son las causas más importantes para déficit de hierro. Genital, digestiva
parasitaria. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la anemia sobre el embarazo? Básicamente, sobre la gestante. La anemia implica una hipoperfusión. Esto va a implicar una menor, por una parte, una menor producción de glóbulos blancos con menor producción de macrófagos y menor producción de anticuerpos. Por tanto, las anemias favorecen las infecciones. Por otro lado, una anemia implica un aumento del volumen plasmático, un aumento de la velocidad sanguínea, un aumento del gasto cardíaco y finalmente una insuficiencia cardíaca congestiva. Si a esto añadimos una paciente ya con cardiopatía y anemia, sería algo muy, muy terrible para la embarazada. Por tanto, cuando la paciente tiene una hemoglobina menor a 8 gramos por decilitro, debe instaurarse inmediatamente el tratamiento médico para corregir la ferropenia. Efectos de la anemia sobre el feto, Una hemoglobina menor a 7 gramos puede provocar aborto, restricción en el crecimiento intrauterino, parto pretérmino, sufrimiento fetal y óbito fetal. Y además, existe una hiperplacentosis compensadora. Repito, sobre el feto puede ocasionar aborto, restricción en el crecimiento intrauterino, parto pretérmino, sufrimiento fetal, óbito fetal y una hiperplacentosis compensadora. Entonces, la placenta aumenta de volumen y de grosor considerablemente para tratar de equilibrar. Por otra parte, existe mayor afinidad de la hemoglobina fetal por el hierro, comparando con la madre. Recuerden que en condiciones normales la madre produce 2,3-difosfoglicerato. Y con esto la madre de alguna manera es como si se estuviera privando de hierro para que en circunstancias críticas el poco hierro pueda pasar al feto y el feto no tenga manifestaciones severas de anemia. Por otra parte, el hierro materno atraviesa fácilmente la barrera placentaria, aún existiendo una gradiente de concentración. Entonces, siempre durante el embarazo existe una tendencia de acumular más hierro en el feto para protegerlos en casos especiales
en casos de anemia severa. Tratamiento. El tratamiento en casos de anemia fosopénica se puede hacer con hierro oral o hierro parenteral. Lo más frecuente es utilizar el hierro oral. Existen diferentes tipos de hierro oral. Por ejemplo, el gluconato ferroso, el sulfato ferroso, el fumarato ferroso, el hierro amino quebrado, que son las formas de hierro más utilizados por vía oral. Por otra parte, todos estos tipos de hierro previamente deben convertirse a hierro elemental. No se absorbe como sulfato ferroso, ni se absorbe como fumarato ferroso, ni como gluconato ferroso. La absorción es cuando se convierten a hierro elemental. Y el gluconato ferroso, solo un 11.25% se convierte a hierro elemental. El sulfato ferroso se convierte en un 20% a hierro elemental. El fumarato ferroso se convierte en un 33.5% a hierro elemental y el hierro amino quebrado en un 20% se convierte a hierro elemental. Entonces, ustedes podrán darse cuenta que lo mejor para el tratamiento de la anemia fosopénica sería prescribir fumarato ferroso, porque tiene mayor índice de conversión a hierro elemental. Pero ustedes podrán ver en sus prácticas y en los seguros lo que más se prescribe es el sulfato ferroso. Esto debido a que es una de las formas más económicas de hierro. El hierro amino quebrado, que al igual que el sulfato ferroso, se convierte en un 20% a hierro elemental, también se está utilizando cada vez más porque teóricamente tiene menos efectos colaterales. En cambio, el gluconato ferroso, pues, para un tratamiento sí se puede hacer, pero va a tomar mucho más tiempo mejorar y reponer el hierro y las reservas de hierro y, por tanto, elevar la hemoglobina e incrementar el hemocrito. Por otra parte, la capacidad máxima de absorción de hierro elemental es de 10%. Solo se absorbe el 10% de hierro elemental administrado. Pero dijimos que el embarazo es una condición muy especial y además habíamos señalado, junto con la ferritina sérica, el hierro sérico, que la capacidad total de fijación de hierro
está incrementado. Y en la anemia, en la gestante, sube hasta un 15% la capacidad de absorción. Y cuando la anemia es muy, muy marcada, por ejemplo, menos de 7 gramos de hemoglobina, esta capacidad puede llegar inclusive hasta un 20% en casos extremos, siempre con la idea de poder proteger al feto. Por otra parte, en casos de anemia fosfolipídica, para poder elevar un gramo de hemoglobina, se requiere 150 miligramos de hierro elemental absorbido. 150 miligramos de hierro elemental absorbido. Y, lógicamente, todos estos tipos de hierro tienen efectos colaterales, que son las náuseas, vómitos y constipación. Entonces, entre los efectos colaterales de la prescripción de hierro oral están las náuseas, vómitos y la constipación. Ahora, lógicamente, para que nosotros podamos hacer un tratamiento en casos de anemia fosfolipídica y quisiéramos elevar, por ejemplo, una hemoglobina de 10 gramos a 12 gramos, lógicamente, la paciente tiene que absorber 300 miligramos de hierro elemental. Esto significa que casi todas las tabletas de hierro, ya sea sulfato ferroso o fumarato ferroso, casi todas vienen de 325 miligramos. Vamos a suponer que le estamos dando 2 tabletas de sulfato ferroso, vendrían a ser 650 miligramos. ¿No es verdad? De estos 650, solo un 20% se va a convertir a hierro elemental. Eso significa 130 miligramos de hierro elemental. Y por otra parte, vamos a suponer que la absorción, si tiene 9 gramos de hemoglobina, va a ser de un 15%, lo más probable. Entonces, de esos 130 miligramos de hierro elemental, convertidos a hierro elemental, si la absorción es de 15%, solo se va a absorber 19.5 miligramos de hierro elemental. Esto significa que aproximadamente necesitamos 8 días de tratamiento con sulfato ferroso, prescribiendo 2 tabletas de 325 miligramos. Entonces necesitaríamos 8 días de tratamiento para subir en 1 gramo la hemoglobina. Y si queremos subir 2 gramos, vamos a necesitar aproximadamente 16 días de tratamiento. Ahora, lógicamente, si administramos fumarato ferroso, para lograr el mismo objetivo, podemos hacerlo en menos días o prescribiendo menor dosis de fumarato ferroso. Entonces, repito,
cualquier forma de hierro oral que estamos prescribiendo, primero tiene que convertirse a hierro de mental. Y luego, en una embarazada con anemia, lo más probable que solo aumenta su capacidad de absorción y aún aumentando, solo se va a absorber como un 15% de hierro elemental. Y por otra parte, no se olviden que 150 miligramos de hierro elemental absorbido sube aproximadamente 1 gramo de la hemoglobina. Espero que esta parte haya quedado clara. Entonces, nosotros podemos hacer los cálculos respectivos, ya sea con sulfato ferroso, con fumarato ferroso, con hierro amino quedado o gluconato ferroso. Entonces, hacemos todos los cálculos y, por ejemplo, prescribiendo una tableta de 325 miligramos, de cualquiera de ellos podemos calcular cuántos días vamos a necesitar para elevar en 1 gramo la hemoglobina. Si queremos 2 gramos, 3 gramos, lógicamente tenemos que multiplicar los días que se requiere para elevar 1 gramo la hemoglobina. Hierro paraenteral. También podemos hacer tratamiento en casos de anemia ferropénica administrando hierro parenteral, ya sea intramuscular o intravenoso. Lógicamente, esta forma de administración se hace en casos especiales o cuando existe contraindicación para la vía oral. Tienen efectos colaterales muy marcados. Por ejemplo, el hierro dextran, que se aplica intramuscular, requiere una técnica especial de aplicación, sobre todo a nivel de los glúteos. 1 ml de hierro dextran equivale ya directamente a 50 miligramos de hierro elemental. Y máximo se pueden administrar 3 ampollas de hierro elemental por semana. O sea que en una semana con hierro dextran también podemos elevar 1 gramo la hemoglobina. Actualmente hay el hierro sucrosa, que viene con el nombre comercial de Venofer. Se administra por vía intravenosa y son ampollas que contienen 10 ml equivalentes a 100 miligramos de hierro elemental o ampollas de 20 ml equivalentes a 200 miligramos de hierro elemental. Doc, ya es hora. Ya, muy bien. Un minutito. Entonces, el hierro sucrosa se administra a través del hierro fisiológico y prácticamente también aplicando una ampolla podemos elevar 1 gramo la hemoglobina por semana. Por tanto, administrando por vía oral, lógicamente las tabletas diarios, o vía parenteral, máximo podemos subir 1 gramo la hemoglobina por semana. De todas maneras, en 2 o 3 semanas, o máximo 4, podemos ya corregir un cuadro de anemia ferropénica.
Muy bien, vamos a quedar aquí. Les agradezco mucho. Si